Subiendo durante el día, prepárense para salir poco abrigados, van a ser unos 24 grados, sigue la humedad. Aparentemente hay pronóstico de algunos chaparrones, pero seguramente llueva mañana todo el día. Buen lunes para todos y bienvenidos. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida Paula Salamanca, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Excelentemente bien, salvo por la humedad. No. ¿Por qué? Ya. Porque hace calor, Paula, estamos a 20 de abril, es otoño. Sí. Está terminando En el teoría, mes, estamos claro. entrando en mayo. Hace temperaturas veraniegas, dale. Yo entiendo que vivas en un país o hayas nacido en un país sin estaciones. Acá en Argentina las estaciones son de 3 meses. Ya, 3 meses, ya estás. cambia temperatura. 3 meses, cambia la temperatura. Ya estás. Ya está, invierno ahora. Ah, invierno Saltémonos el otoño, bueno, ya está. Bueno, vamos a ver. ¿Vos qué decís? No, ella es cierto. quiere Caribe. Pero el tema de la humedad sí es cierto que ya cansa un poco. Eso ahí no te lo voy a negar. ¿Qué tal el fin de semana? El fin de semana espectacular. ¿Sí? ¿La Sí. pasaste bien? No hice nada. Ah, descansaste. Sí. Bueno, bien. Salvo el viernes que tuvimos un evento con los chicos de la radio Sí, en un stand de Renault, bien. en el que estuvo Ricky Martin, por supuesto, después cantó. ¿Cómo te fue con Ricky Martin? Claro, no tú ibas. llegué a hablar con Ricky Martin. No, Imagínate que la Juli, presentación... nos fallaste. La presentación de Renault era tan importante y tenía Sí. tantos oradores y había cócteles y estaban los jefes de la radio que me iba a ir a charlar con Ricky Martin. Claro, tenías que haber salido a hablar con Ricky Martin. Bueno, no lo pude hacer. Le fallaste a toda la audiencia que esperaba tu encuentro con Ricky Martin. Yo creo que es tu audiencia, porque acá no vi nadie que me reclamara qué hice con Ricky Martin. No. El viernes estábamos todos expectantes de eso. Bueno, le mandé un mensaje. Vamos a ver si lo responde, después lo pasamos en vivo. Muy bien. Bueno, tenemos tema de charla hoy. Estaba ver. pensando varias. Vos, ¿qué hiciste el fin de semana? El fin de semana. Bueno, ayer mucho fútbol, por supuesto. Ah, claro, ganó Boca. Sí. Hoy casi ayer me vengo con la camiseta. Ah. Después dije, es un montón. Es un montón. Vi mucha gente post clásico todavía, hasta ahora, hasta altas horas de la madrugada celebrando. Los vi cuando venía para acá, para la Por radio, suerte no imagínate. estaban en mi casa, porque eso los vivo todos los días. No, estaban cerca, igual. Ayer mucho fútbol, muchísimo. Fin de semana también en que se fueron definiendo varias situaciones a nivel internacional para diferentes ligas. Lo vamos a estar hablando. ¿Y el sábado qué hice? ¿Qué hiciste el sábado? El sábado. Tuve un par de clases en cursos que estoy. ¿Clases que tomaste o que diste? Que tomo. ¿De qué? Eh, Cuando se ríe es porque no quiere decir, bueno, No, soltalo. estoy en un curso de análisis de datos aplicado al fútbol. Muy bien, Paula. Vamos a ver. ¿Podés enseñarme a aplicar datos a buscar noticias en internet que lo haga Claude sin que yo tenga que trabajar? Estoy llegando a eso. Ah, bueno. O sea, voy la segunda clase hasta ahora, ¿no? Bueno, después me enseñás. Sí, claro. Excelente. También en un curso de inglés para periodistas deportivos aplicado en Al contexto mundial, digamos, básicamente. Claro, porque vos lo que necesitas es lenguaje técnico. Exacto. Entonces, Bien. bueno, eso también. Y no, tuve esas dos clases, digamos, el O sea sábado. que no tenés fin de semana libre, siempre estudiando. El sábado, sobre todo, es eso. Es Bueno, mi muy momento bien. para ponerme al día. Muy con- bien, con se va para clases. arriba Paula, gente. Anoten, Paula Salamanca, la están conociendo ahora, pero va a ser una estrella. Vamos, gracias. Tema de charla. Tenemos ver. muchos temas para conversar hoy, pero hay uno que particularmente me llamó la atención. ¿Cuál? Hay una organización sin fines de lucro que se llama Tejido Urbano, así se Sí. dice, es una fundación, que dice que el 40%, escuchen bien, el 40% de los chicos de entre 25 y 35 años, que ya son adultos, no son tan chicos, casi 2 millones de personas en la Argentina no pueden irse de su casa paterna o materna. No pueden irse de la casa porque no tienen los recursos suficientes para mudarse. Entre los... 25 y 35. Claro. Grandes, ¿no? Sí. Yo me fui a los 17, o sea que para mí esto es un montón. Pero quiero que me escuchen y que presten atención a esta consigna.
Ustedes que están del otro lado, no creo que ni de 25 ni de 35 estén levantados a esta hora, o si están no creo que tengan ganas de llamar y dejar un mensaje. Pero los padres, los tíos, todos aquellos parientes que conocen a personas de esta franja etaria, que se quedan con sus padres, a pesar de que ya trabajan, de que van a la universidad, ¿qué piensan? ¿Se tienen que ir? ¿Lo tienen que hacer? ¿No lo pueden hacer, por eso no lo hacen? 11 80 697 9. De nuevo, 11 80 697 9 es el teléfono de WhatsApp al que nos pueden dejar audios. Y también nos pueden escribir por el canal de YouTube, ¿verdad? Sí, ahí también lo pueden hacer, ya lo saben, 979 Now. Ahí estamos entonces para que nos manden sus mensajes. Vamos a ver cómo están el tránsito, los accesos, las avenidas y las calles. Romina Winner, buenos días. Buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que arranca con un incendio en un tercer piso en Villa Crespo. Esto es en Ramírez de Velasco y Malavia. Ahí el tránsito está cortado, trabajan los bomberos y el SAME. Precaución, ya se van cargando todos los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una Panamericana con demoras en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia General Paz. General Paz intensa en la zona de Liniers y Devoto, mano a Lugones. La autopista del oeste con un tránsito bien intenso a la altura de Moreno y Castelar, mano a autopista Perito Moreno. La Richeri con un tránsito bien fuerte a la altura de Tapiales. La autopista Buenos Aires-La Plata con buena circulación, no tiene demoras, y un tránsito intenso en los puentes Pueyrredón y La Noria hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordar que el tren de la costa está interrumpido por obras, esto va a ser por 2 semanas más, así que ahí hay que utilizar alternativas de movilidad, puede ser líneas de colectivo como 152, 168, alguna de las opciones. Los subtes al momento están todos a horario. Esta sería la principal información. Muchísimas gracias, nos reencontramos. Chau. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. En la agenda del día tenemos muchísimas noticias locales y algunas locales que están en el mundo, como por ejemplo el presidente de la Nación, que se va a quedar una semana en Israel. Javier Milei llegó y aterrizó en Tel Aviv el día sábado a la madrugada, o el domingo a la madrugada. El presidente participó ya ayer de celebraciones por la independencia de Israel. Lo hemos visto en distintas fotografías con el primer ministro Netanyahu, pero también con su hermana y con Pablo Quirno, que es el canciller de la Argentina. Ayer rezó porque visitó el Muro de los Lamentos y después de una ceremonia quedó un rato en el lugar frente al paredón en el corazón de Jerusalén. Un grupo de rabinos lo acompañó y también estaba no solamente el embajador argentino de Israel, sino también Pablo Quirno y su hermana, la secretaria de la presidencia. Cancillería anunció acuerdos de Isaac. Estos acuerdos consisten en un entendimiento entre Milei y Netanyahu que alcanzan a las dos naciones. Es un marco estratégico para fortalecer la cooperación entre los dos países, socios afines a la defensa de la libertad y la democracia, y en lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico. Este es el tercer encuentro que tienen los dos mandatarios. Hubo sintonía, según la prensa israelí, que tituló en un diario esta mañana en portada, "Bienvenido hermano", con la foto de Javier Milei rezando de espaldas. Hubo flores de parte de los funcionarios de Israel, aplausos, abrazos, bromas entre los jefes de Estado, y el evento por el 78 aniversario de Israel transcurrió con calma. Por ahora no hubo bombardeos, al menos en Israel y en Tel Aviv. Por último, Milei anticipó una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre, y aprovechó el embajador para sugerir que va a viajar a la Argentina simplemente para traer carne congelada en un recipiente de telgopor para comerla en Israel sin escala. Escuchen lo que dijo. Hoy también firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial entre nuestros dos países. Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo. Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta.
formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica, porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas. A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv, y nuestras naciones estarán más cercas que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó. Es un honor y un orgullo para mí ser el presidente encargado de hacer este anuncio tan valioso. Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel. La Argentina recibió el respaldo nuevamente del Fondo Monetario, el respaldo de Kristalina Georgieva, que es la gerenta jefa del organismo. Al gobierno le allana esto el camino y el financiamiento para 2026. La aprobación de la segunda revisión del acuerdo destacó el progreso con estabilización en lo que va del año. Eso dice el fondo en un documento. Hasta ahora sabemos que vamos a recibir $1.000 millones de los fondos del Fondo Monetario para pagarle justamente al fondo. Esto se va a cumplir antes de que termine el mes con la rúbrica del directorio que se va a reunir una semana después de que termine las reuniones de primavera del Fondo y del Banco Mundial. Esto no va a ser esta semana, sino la próxima. Las garantías que consiguió Luis Caputo, el ministro de Economía, de parte de los organismos multilaterales, le dan endorsement o apoyo a esto otro que les acabo de contar. El Banco Interamericano de Desarrollo prevé la provisión de garantías por más de 550 millones ahora, pero el total de la línea de financiamiento para todo el año supera los 7.200 millones de dólares. El caso AFA sigue adelante. Ayer conocimos la novedad de que se pidió detener e indagar a Claudio Tapia y a Pablo Tobillino por presunto lavado de dinero. Paula, esto es algo que te va a interesar. Escuchá, lo solicitó un juez federal de Santiago del Estero, que se mantiene firme en esta postura. La causa nació en diciembre, alcanza a la empresa Turprod Enter y a los dueños de la Quinta en Pilar. Aparentemente el pedido de fiscal Simón, que incluye allanamientos, recayó sobre un juez subrogante de Catamarca que se llama Guillermo Díaz Martínez. Fueron procesados por el juez Diego Amarante por dos clases distintas de delitos, de apropiación indebida a atributos y por un delito que contempla apenas que van de 2 a 6 años de prisión. Por ahora esto es lo que sabemos, esto es causa AFA. Si esto no se revierte y se mantiene adelante, es muy posible que ni Claudio Tapia, el Chiqui Tapia, ni que Pablo Tobillino puedan viajar al Mundial. Bueno, terrible, ¿no? También porque con todos los permisos que ya tenían que pedir y demás, y bueno, ahora se suma esta situación. 7:13 de la mañana, tenemos que saber cómo va a estar el tiempo, si continúa la humedad y si va a llover hoy, lunes 20 de abril. Ezequiel Marcusi, buenos días. Hola Ezequiel, buenos días. Sí, buenos días, Juli, Paula, muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Hola, Eze. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, les cuento que se acercan las precipitaciones. Estamos muy cerca de comenzar otra vez un periodo con lluvias, con tormentas que se va a extender por lo menos hoy y mañana. Así que a tener paciencia nuevamente porque vamos a tener precipitaciones. Hay 3 zonas con alerta en el país. Una es el noreste argentino, abarca 6 provincias, parte de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, también hasta un sector de Santiago del Estero por tormentas fuertes. Hay tormentas ya en esa zona. La otra zona bajo alerta está muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Es gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y también sur de Santa Fe. Así que atención porque esas lluvias y tormentas son las que muy probablemente se acerquen a la ciudad de Buenos Aires. Es probable que cambie la alerta y en algún momento tome también parte de la ciudad. Así que vamos a estar muy atentos a eso. Lluvias y tormentas hoy entonces sí pueden afectar a la ciudad de Buenos Aires con mayor probabilidad en la tarde y noche. Pero ya durante el transcurso de la mañana algún chaparrón podemos tener. Muchísimas gracias, estamos en contacto.
Si todavía no saliste de tu casa, ten en cuenta que la autopista de Lepiane está colapsada. Antes de terminar con este bloque de noticias, les cuento que el sábado, así como yo no hice nada y Paula estudió, hubo 120.000 personas que se acercaron a Plaza de Mayo porque hubo una fiesta electrónica en conmemoración de la muerte de Bergoglio, que fue el último papa, el papa anterior, pero que fue el único papa argentino. El cura DJ dio un show con música electrónica para recordar al Papa Francisco. El sacerdote portugués, que se llama Guilherme Peixoto, lideró un evento con entrada libre y gratuita que generó noticias en todo el país, pero también en el mundo. Paula. Lo vi. Ah, ¿vos estuviste ahí? No. Ah. Lo vi a través de medios, etcétera y demás. Y la verdad, un show muy, muy bueno. Con la cantidad también de gente que estuvo ahí en Plaza de Mayo y el show de electrónica, interesante. Sí, la música estaba bien. Sí. Yo no hubiera ido porque había demasiada gente para mi gusto, pero vi un ratito por la tele, me gustó. Ahora sí, mundo del deporte. ¿Qué tenemos que saber además de que ganó Boca, gente? Bueno, hay que decir que ganó Boca y cómo ganó Boca, ¿no? De la manera en la que lograba esa victoria ahí en el Monumental ante River en el Superclásico. Juli, ¿lo viste? Vi el resumen, como dice Paulino. Vi el resumen. Viste el resumen. Bueno, Lo que pasa bien. es que estaba en ese momento haciendo otras cosas laborales. No podía estar con Estabas el fútbol. trabajando. Y sí. Bueno, está bien. Bueno, fue gol de Leandro Paredes, como te pudiste dar escuché. cuenta, exactamente, desde el punto penal, un Boca que fue superior en muchos aspectos a River, hay que decirlo, llegaba mejor al Superclásico, el equipo de Claudio Úbeda lo ratificó, ya hablamos de 13 partidos invicto, y corta también esa victoria de Boca, corta el invicto que venía teniendo el Chacho Gaudet también con River, ¿no? Un River que desafortunadamente sufrió la baja de Driussi, 18 minutos de partido de Driussi que se tenía que retirar. Ha sido recurrente también en partidos importantes este tema también de la salida de Sebastián, y ya, bueno, una situación en la cual, gracias a Leandro Paredes, que fue la figura de la cancha, por supuesto, con diferentes balones profundos, le dejó una Merentiel, intentaba rematar, la pelota que pegaba en la mano de Lautaro Rivero, del hombre de River, se sanciona entonces el penal y Leandro Paredes desde los 12 pasos, con la particularidad que él mismo dijo, yo me di cuenta que Montiel habla con Beltrán, porque Montiel y Paredes se conocen de selección, y ahí en esos segundos él saca la conclusión de que le dice a dónde la va a patear o a dónde la va a mandar normalmente, ¿no? ¿Dónde lo hace? Bueno, y ahí en ese momento Paredes decide patearlo de otra forma, se concretaba entonces el 1-0. Hubo reacción, por supuesto, de parte de quien fue la figura de la cancha el día de ayer en el Monumental. Escuchamos ahí a Paredes. Pero lo importante era ganar, venimos a esta cancha a ganar, lo hicimos de la mejor manera, estamos felices, estoy muy contento, muy orgulloso de este grupo que poco a poco se va a convertir en un equipo de hombres, de equipo que juega bien, de equipo que sabe sufrir, así que feliz. Sabíamos que se iba a poder jugar poco por todo lo que se había hablado antes también, la cancha también no estaba de la mejor manera, así que felices, se ganó, se sigue un camino de seguidilla que estamos muy bien, estamos felices, así que de mañana ya pensar en lo que viene. El hombre de selección argentina junto con Lautaro Di Lolo, las dos figuras de la cancha, por supuesto, lo dijo, es verdad, el campo no estaba en buenas condiciones, la cancha del Monumental que venía bastante afectada después de lo que habían sido esos 3 recitales de AC/DC. Y al final del partido ya una situación también polémica, digamos, con una falta sobre el chino, sobre Lucas Martínez Cuarta, una acción allí en el área, un empujón, la caída de él, y bueno, esto por supuesto que la gente de River lo reclamaba como penal. Habló Lucas Martínez Cuarta sobre esa situación que pudo quizás haber cambiado el resultado del partido. Creo que lo que ven todos, no tiene intención de jugar la pelota, una pelota que venía en el aire y siento el topetazo, yo creo que no tiene intención de jugar la pelota. Por lo menos era una jugada para ir a revisar. No sé si lo que se habló la semana pasada habrá condicionado algo o no, pero bueno, lo que dije antes del partido también, el error es humano. Esperábamos, aunque sea, que lo vaya a ver y bueno, después la decisión. Hace referencia ya a 2 cosas. Primero, a la situación con Lautaro Blanco, ese empujón, y también a lo que se había mencionado en la previa del partido de varios jugadores de Boca acerca de los arbitrajes de Darío Herrera. Bueno, fue victoria entonces para Boca, 1-0 ya en el Monumental, 13 partidos invictos para el equipo Ceneice.
Excelente, y como siempre tenemos desfile de audios porque hablaron los protagonistas. Hay varios temas económicos, pero también hay políticos y geopolíticos. Ayer, en un debate en redes, apareció un video recortado de una entrevista que se hizo durante la semana en el que estaba Daniel Artana. Daniel Artana, además de ser un economista reconocido, también es una persona que conoce mucho la macroeconomía argentina. Da clases en la facultad y sobre lo que está pasando con los salarios dijo esto. Si yo miro los salarios de hoy ajustados por inflación, están 20% más bajos que lo que había en marzo del 2018, 20 y pico por ciento más bajo que lo que había en noviembre del 15. ¿Y por qué no vamos a esos salarios? Bueno, porque no te aguantaban las cuentas externas. Cristina tenía un déficit de 3 puntos del PBI externo y Macri uno casi 6. No te aguantan, en algún momento tuviste que devaluar y esos niveles de salario no estaban disponibles. Los salarios que la economía puede pagar son aquellos que están bancados por la productividad en alguna medida. Entonces, si la economía, una de las cosas que hace que las economías crezcan es la productividad. Si la economía no crece y no tiene ganancia de productividad, a todos nosotros estamos en un barco que va destinado al fracaso, no nos va a ir bien. Ahí lo escuchaban a Daniel Artana dando su explicación. Esto es clave. Si la economía no crece de manera heterogénea, no crece de manera homogénea, entonces ningún salario va a crecer en función de la economía, porque el salario es la contracara de la productividad. Hoy crecen solo los salarios de aquellos sectores que están creciendo, es decir, heterogéneos, pero a nivel homogéneo los salarios promedio dan por debajo de la inflación. Damián Di Pace, que no es economista, Damián Di Pace es consultor de empresas, dijo que el mercado estima que en agosto la inflación será de 1%. Se animó a decir esto en vivo en la pantalla de La Nación. Yo creo que el mes de marzo fue la inflación techo de la gestión Milei hacia adelante sin ninguna duda. Y probablemente el mercado estima que, bueno, agosto recién podría comenzar con 1 y bienvenido sea que comience con 1 la inflación. Bueno, ahí escucharon a Damián Di Pace que básicamente está diciendo algo parecido a lo que dijo el presidente de la Nación hace algunos meses. El presidente dijo empieza con 0. Bueno, 0,9 o 1% es prácticamente lo mismo. Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central Argentino, dijo, tenemos casi 6.000 millones de dólares de reservas compradas. Last year there was a lot of anxiety and a lot of concerns about the reserve accumulation process. And we argued that we were going to accumulate reserve at the right time when the economic variables and the financial variables were aligned for such result. And effectively, we announced on December 15 a reserve accumulation program starting January 1st. And we've been buying reserves at a much faster pace than I think anybody anticipated. We are almost at the 6 billion mark. Bueno, el año pasado había mucha ansiedad, dice Bausili, y mucha preocupación por el proceso de acumulación de reservas. Y nosotros argumentamos que íbamos a acumular reservas en el momento adecuado, cuando las variables económicas y financieras estuvieran alineadas para tales resultados. Y efectivamente anunciamos el 15 de diciembre un programa de acumulación de reservas que comenzaba el 1 de enero. Y eso hemos hecho. Hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que creo que nadie anticipó. Ya casi estamos en la marca de los 6.000 millones. Esto significa más del 60% de la meta anual comprometida del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional. Luego habló Eduardo Constantini, que dijo que hay récord de escrituras en usados, pero en lo nuevo la demanda no acompaña. Entonces vos tenés un costo, sí, más elevado, que no está acompañado por un aumento del precio del departamento nuevo. Acá se está viendo un muy buen nivel de actividad en el usado, hay récords de escritura de hecho, pero en el nuevo la demanda no acompaña. Eso es un fenómeno relativamente novedoso en la Argentina. Bueno, él escuchaban a Constantini que habla sobre un fenómeno que no había pasado antes, que hay mucha demanda de escrituras en usados, pero no pasa con la demanda de los nuevos, que están a un precio incluso más arriba que estos departamentos que se escrituran quizás con ralentamiento. Tenemos a Horacio Marín. Las obras van a generar 40.000 puestos de trabajo aproximadamente, según dice YPF. Va a ser a partir de este año, va a ir empezando, sí. Y a partir del 27
Y con las obras va a estar terminando el Vemos, porque vamos todavía haciendo obras. Se va a estar haciendo el gasoducto de la controversia de los caños. Sí. Más todo lo que estamos haciendo nosotros, sí. Yo me imagino que no va a haber gente con capacidades en Argentina para las obras. Más no solamente eso por la parte de la construcción. Sí, va a ser muy grande. Los números que nos dan nosotros, inclusive más, pero vamos a hacer cautos, es el número que yo vengo declarando. Entre directos e indirectos, 40.000 puestos de trabajo, el proyecto LNG va a generar, seguro. Y más también. Y por último, José Luis Daza es el viceministro de Economía que estuvo en Washington con Luis Caputo. De regreso le dio una entrevista a Luis Majul en la pantalla de La Nación Más y dijo: el riesgo país va a seguir bajando. Venimos de una transformación absolutamente necesaria, de un esquema que hizo que la Argentina fuera el país que tuvo el peor desempeño a nivel mundial en 75 años, y estamos generando las condiciones para que hacia adelante veamos una recuperación de los salarios reales, de la inversión, del crédito y del empleo. Y no lo digo así en el aire. Hemos tomado las medidas para hacerlo. Hicimos una reforma laboral absolutamente necesaria para generar empleo. No se había generado empleo en la Argentina en 15 años. Los empresarios van a tener que aprender, vamos a ver cómo funciona y esto va a ocurrir. Estamos tomando todas las medidas para acelerar y apoyar la inversión en la Argentina, entre ellas el riesgo país. Es sumamente importante que baje el riesgo país. Tengo la convicción total que el riesgo país va a seguir bajando. 7:26 de la mañana y les recuerdo, estamos esperando mensajes al 11 80 697 9 para que nos cuente qué piensan de aquellos jóvenes que van entre 25 y 35 años que todavía viven con sus padres. Según una encuesta de Tejido Urbano, el 40% de esta población en la Argentina, que son casi 2 millones de personas, viven en las casas familiares. ¿Por qué? Porque dicen que no tienen dinero para independizarse. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. La industria de los medios vuelve a encontrarse. Ideas, tendencias y protagonistas en un mismo espacio. Now 97.9. Transmisión especial en vivo desde Media Day 2026. El evento que reúne a quienes piensan y construyen el futuro de la comunicación. Martes 21 de abril, de 10 a 17. Juan Pablo Barsky, Diego Senkman, Agustina Casanova, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. En vivo, desde Media Day 2026. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. En Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9.
Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. Hacernos teniendo en cuenta que necesitamos de más inversión para tener más riqueza y luego generar mejores empleos. El análisis de los analistas, valga la redundancia, internacionales y también de los locales, sobre todo aquellos que atienden clientes en el exterior, dicen que el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, genera estabilidad normativa y fiscal por 30 años. Esta es la razón por la cual el RIGI está de moda y hoy cualquier compañía grande que quiera desembolsar más de 200 millones de dólares lo hace a través de este programa, amparado bajo estas reglas. El RIGI arrancó en octubre del 2024. Es un proyecto, de nuevo, que solamente aplica a inversiones mayores a 200 millones de dólares. Las ventajas de este proyecto o de estar dentro de este marco son la reducción del impuesto a las ganancias del 25%, las excepciones aduaneras, libre disponibilidad de divisas, es decir, que las empresas que invierten pueden girar dividendos al exterior, y la amortización acelerada de esa inversión. La mejora para la Argentina es básicamente mejora en la competitividad. El programa sumó anuncios por 78 mil millones de dólares solamente en un año y medio. Son inversiones en minería y energía, con proyectos en Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta y Catamarca principalmente. Los que ya están aprobados suman 18 mil millones. Los que están en trámite, 46 mil millones. Y los que están en carpeta, para pasar a ser analizados, 14 mil millones de dólares. En total, la cuenta da 64 mil millones. Y si miramos los aprobados en ejecución, son un 30% del total.
Podemos nombrar varios, como por ejemplo la ampliación de Phoenix en Río Tinto por 251 millones, que es uno de los que ya está aprobado. O también algunos que están en trámites como Rincón de Aranda, que lo acaba de anunciar Pampa Energía en Argentina Week, por más de 4.500 millones. Los montos son muy disímiles y varían según la región, la estrategia de negocio, la compañía y el tipo de segmento económico. Pero ¿cuál es el impacto de esta noticia macro en la micro? ¿Qué le importa a la sociedad si el RIGI funciona o no funciona? Bueno, debería importarle a ustedes que están del otro lado y a todos aquellos que escuchen alguna vez algo vinculado a esta noticia. De nuevo, si se consigue un círculo virtuoso en el que más compañías, tanto extranjeras como locales, invierten miles de millones de dólares en la Argentina, eso significa que en algún momento eso no solamente va a demandar empleo, sino que ese empleo va a ser de calidad, ese empleo va a derramar sobre sectores comerciales y proveedores que van a estar cerca de esas industrias, y además esos salarios deberían ser mejores, más altos, que van a generar que las familias vivan mejor, pero también que puedan consumir. Si el consumo minorista en sectores que hoy están alicaídos se reactiva, entonces eso va a generar un mejor optimismo en la población y probablemente un mejor humor. Más personas en el interior que en los polos industriales están apoyando a este gobierno de manera prácticamente intransigente. Es decir, no importa cómo les esté yendo hoy, están seguros de que a la Argentina y a la economía les va a ir mejor. Cuando miramos las encuestas agregadas vemos que la imagen del presidente o del gobierno caen. Pero si hacemos doble clic en ese índice vamos a ver que en el AMBA la caída es profunda, mientras que en muchas ciudades grandes del interior y en el interior profundo la caída no es tal. ¿Por qué? Porque están cerca de estos centros productivos que están recibiendo directamente las inversiones que les acabo de mencionar. El RIGI, de nuevo, genera riqueza, empleo, mejores salarios, mayor nivel de consumo. El círculo virtuoso. Si queremos que Argentina sea próspera, como lo han logrado otros países de la región, o incluso países que estaban en nuestra misma situación hace décadas atrás, como Australia o Corea del Sur, tenemos que apoyar que más empresas vengan a la Argentina a invertir de largo plazo. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Hablamos ahora del mundo del deporte, por supuesto, para seguir actualizando, Juli, lo que ocurrió con otros resultados en el fútbol argentino. Hablemos un poco de Racing, ¿no? De la situación que está atravesando el equipo de Gustavo Costas. Empató sobre la hora frente al Aldo Civi, un rival, por supuesto, inferior a la academia, y ya son 3 partidos, por lo menos en Liga, sin conocer la victoria. Más allá también de lo que fue esa derrota a mitad de semana frente a Botafogo por la Copa Sudamericana. Saca esa igualdad, ese 1-1, complica, por supuesto, lo que tiene que ver con su clasificación entonces a los playoffs, un compromiso en el cual Saracho se encargó de empatar la situación y ya García Basso iba a ser expulsado sobre el final. Un Gustavo Costas que hizo, por supuesto, una crítica, ¿no?, a lo que viene siendo el momento del equipo. Lo escuchamos. Quedamos mal con todo el mundo, porque por la gente que nos vino a apoyar a pesar de los 3 partidos que habíamos perdido, pero nosotros no podemos jugar de esta manera. Por eso vamos a ver cómo seguimos. Esto no es un problema táctico, fue un problema de actitud. Veníamos de perder 3 partidos, y si te toca perder, preferís perder como perdiste esos 3 partidos, dejando todo en la cancha, siendo superior al rival. Hoy no generábamos, no ganamos una pelota, por eso vamos a ver cómo continuamos. Disculpen, pero la verdad que estoy muy mal por el partido desastroso que hicimos. Bueno, fue categórico, ¿no? También, Sí. Partido desastroso que hicimos. Les decíamos entonces un Racing que tiene 19 puntos, los mismos que tiene Barraca Central, que va a ser su rival de la próxima jornada, y bueno, que espera ya levantar cabeza y conseguir resultados positivos para luchar entonces por la clasificación a la siguiente fase del torneo. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde.
Hoy es el día 52 de la guerra en Medio Oriente. Digo que sigue la guerra en Medio Oriente porque finalmente habíamos tenido una tregua de 3 días de alto al fuego y finalmente el sábado Irán decidió volver a interrumpir la fluidez o el intercambio de buques de un lado a otro de Oriente a Occidente en el estrecho de Hormuz. Esto, por supuesto, prendió todas las alarmas en los Estados Unidos y a pesar de que todavía no hubo una segunda mesa de negociación en la que se iban a sentar Pakistán, se iban a sentar Israel, Estados Unidos y quizás también lo iba a hacer Turquía, eso todavía no ocurrió. Irán ayer se bajó de la negociación de la tregua con Estados Unidos, finalmente lo comunicaron a través de los medios iraníes, y mientras eso ocurría, Trump amenazó con nuevos ataques. El estrecho de Hormuz sigue intervenido. Estados Unidos atacó ayer un carguero iraní, esto está probado y demostrado, pero también fue publicado en los medios tanto norteamericanos como iraníes. Trump se prepara para una nueva ronda de conversaciones, incluso después de que Irán anunciara que el sábado iba a cerrar nuevamente el estrecho. La guerra obligó a tomar medidas drásticas en Qatar, otro de los territorios que está siendo afectado por esta guerra sin que ellos hayan tenido participación inicial. Dijo que quedó atrapado entre Estados Unidos e Israel y los titulares o los funcionarios de Qatar, que son parte del Golfo y tienen intereses dentro del Golfo, porque tienen mucho gas, son ricos en gas y ricos en otros derivados, sufren un shock estratégico. No solamente no pueden utilizar sus recursos para ser exportados, sino tampoco pueden mover ni explicarle al mundo qué van a hacer con sus reservas, por temor a ser atacados nuevamente. El secretario de Energía de los Estados Unidos afirmó que los precios de las naftas podrían mantenerse arriba de los $3 el galón hasta 2027. Esto contradice las últimas palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que había dicho lo contrario. Había dicho que probablemente el galón de combustible para los norteamericanos promedio podía volver a bajar a 2,5%, que era el nivel de precios que tenían antes de la guerra. Y sin embargo, Chris Wright, que es la persona que habló, que está a cargo de la energía en Estados Unidos, dijo que la afirmación de Trump no sería correcta. Así que ya tenemos una primera interna por la guerra dentro del gabinete de los Estados Unidos. Desde Angola, el Papa León XIV, que está de gira por África, pidió el cese de hostilidades otra vez y cree que se vuelvan permanentemente en Medio Oriente. Hace aproximadamente 3 semanas que se está buscando un alto al fuego y una situación de paz que perdure para que el petróleo no vuelva a perforar o no vuelva a subir por el techo de los $100, cosa que está pasando en este momento. El fin de semana había bajado por debajo de los 90, el viernes había bajado por debajo de los 80 en el caso del Brent, volvió a subir absolutamente todo y vuelve la incertidumbre a los mercados que perjudica no solamente a los países que están en guerra, sino también a las empresas. Los multimillonarios sirios necesitan un favor de Washington. Ayer se reunieron en Nueva York con algunos miembros del gabinete de Trump. Dicen que hay intentos de los que están representando a los Kayat, que así se llaman, estos millonarios de origen sirio, para influir en la política exterior. Tienen dinero sobre la mesa, prometen hacer negocios si la paz llega. Sin embargo, esto no va a ser posible si Trump no lo decide. Aparentemente este grupo de millonarios, y en este caso que vienen de Siria, están tratando de hacer negocios con la familia Trump. Esto lo dice el New York Times ayer de manera explícita, pero no logran convencer a Trump de salirse de la guerra sin un éxito favorable. Luego tenemos noticias internacionales que no están vinculadas directamente a la guerra, como por ejemplo que funcionarios estadounidenses visitaron La Habana. Esto es la primera vez que ocurre después de haber amenazado Estados Unidos a Cuba de intervenir el régimen. Para presentar propuestas de reformas cubanas, funcionarios estadounidenses visitaron la capital de la isla y lo que hicieron fue explicar cómo va a ser la misión y cómo van a ser los cambios políticos y económicos a partir de ahora. En Venezuela, María Corina Machado alertó que retrasar las elecciones agravaría la crisis aún más. Hemos visto en las últimas semanas cómo manifestantes en contra del régimen han intentado avanzar contra la Casa de Gobierno, que en este momento está a cargo de la líder que representa a los Estados Unidos. Es un gobierno que hoy es considerado de facto, pero que está siendo intervenido por los Estados Unidos.
Delcy Rodríguez se resiste a pedir y a llamar a elecciones porque dice que no están dadas las condiciones, pero María Corina Machado, en la situación de oposición, dice que Venezuela necesita urgente un llamado a elecciones democráticas y libres. La líder enfatizó que la organización para los comicios transparentes podría estar lista antes de que termine el año. Esto si existe la voluntad política de Delcy Rodríguez y de Donald Trump de llamar a elecciones. Y por último, Brasil. Lula viajó a Alemania y se reunió con el canciller Friedrich Merz. Esto es en el contexto de su campaña política. Este año hay elecciones en Brasil y es fundamental que se mantenga atento a lo que dice el mundo respecto de Brasil. Destacaron los dos la importancia del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, esto es para todos los países del bloque Mercosur. Muchos países de Sudamérica y de la Unión Europea entran en una nueva relación de cooperación, dijo el presidente de Brasil durante su participación en la Feria de Hannover. Seguimos hablando del mundo del deporte, Juli. ¿Qué más? Destacando tema de Lionel Messi, con dos cosas. Dale. Dos cosas de Lionel. Primero, bueno, que tuvo la posibilidad de ganar Inter Miami, primer partido ya sin Javier Mascherano como técnico, y logra ganar entonces el equipo de Lionel 3-2 ante Colorado Rapids, doblete además de Messi para lograr, por supuesto... ¿Qué significa doblete, perdón? 2 goles. Ah, doblete. 2 goles. Ok. Muy bien. ¿No se puede decir 2 goles? También. Ah, ok. Bueno, no, pues si no soy un analfabeto. Dos goles de Messi, por supuesto de los 3 que convertía Inter Miami, ya 905 goles para él en lo que va de su carrera profesional. Cristiano Ronaldo, que lleva 969, ¿no? Están ahí en la pelea justamente entre los dos. Guillermo Hoyos, quien era director deportivo de Inter Miami, ahora está a cargo en la parte técnica del equipo, habló acerca de lo que significa tener a Lionel en cancha. Lo escuchamos. Perdón, cuando decís la diferencia en el vestuario, por algo personal, yo creo que es una opinión personal de cada uno y toma una decisión. Ya eso no, lo dije en la conferencia de prensa que hicimos. El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha. Esa es mi respuesta. El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha. Somos guías nosotros. Bueno, haciendo referencia un poco también a esas supuestas diferencias que se presentaron para la salida de Javier Mascherano, ¿no? Esa renuncia sorpresiva que tenía el técnico entonces argentino. También hablar de Messi en el sentido que tanto él como AFA fueron demandados por una empresa promotora de eventos en Estados Unidos. Esto porque Messi no estuvo en uno de los partidos amistosos de la selección argentina ante Venezuela, recordando que se había movido también el partido y demás. Y bueno, tenían el compromiso comercial de que jugara al menos 30 minutos, a menos por supuesto que tuviera un tipo de lesión. Bueno, no jugaba en ese compromiso frente a Venezuela, lo observaba allí desde una de las tribunas del Hard Rock Stadium, pero sí llamó la atención y por eso viene la demanda, es que ya al día siguiente sí se presentaba para jugar contra Inter Miami, o mejor, en el equipo de Inter Miami ante Atlanta United. Entonces, claro, a partir de ahí se toma esa decisión de la demanda. Te cuento también, Juli, en noticias internacionales, lo que fue la derrota del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, esto por la final de la Copa del Rey, destacando la participación de varios jugadores argentinos, Juan Musso, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juliano Simeone en condición de titular, y ya luego para que ingresaran Nico González y Thiago Almada. Derrota del equipo de Diego Pablo Simeone desde el punto penal, el primer título que se le escapa, le queda por supuesto la Champions, pero bueno, el Cholo que fue bastante realista, ¿no?, sobre esas sensaciones que dejaba esta derrota. Yo creo que los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes de diálogo y de cosas, necesitan ganar, no necesitan mensajes. Pensando en que, claro, querían levantar un poco a la hinchada, bueno, difícil ese momento. Julián Álvarez fue el que empató para llevar todo al alargue, no pudo el Atlético de Madrid desde el punto penal y ahora le queda, por supuesto, el tema de la lucha por Champions, ¿no? Ante el Arsenal serán esas semifinales. Excelente, tenemos unos minutos más y tenemos que completar la agenda económica del día, porque ¿qué pasa en el mundo con los mercados con este contexto bélico que no termina? Si miramos los índices de Asia, que son los que acaban de cerrar en este momento, vamos a ver que Japón cerró 0,6 arriba, la bolsa de China, la más representativa, cerró 0,7 arriba, y la bolsa de Seúl
en este caso Corea del Sur, 0,4 arriba. Estas son las principales acciones o los principales índices accionarios bursátiles que están con cierres positivos. No pasa lo mismo en Europa. En Europa está todo pintado de colorado. Tanto el índice DAX como el FTSE, que es el de Reino Unido, como también pasa con el IBEX de España, entre otros, están todos pintados de colorado con bajas de más de 1% promedio. Esto significa que es probable que si en Europa cae todo, que en este momento está operando, América empiece con un indicador negativo. Pero cuando miramos el pre-market, hoy en Estados Unidos las cosas están calmas y pareciera que la guerra no los hubiese afectado. O los mercados están priceando que la guerra continúe un poco más antes de que termine, o los mercados ya desengancharon de lo que esté ocurriendo en Medio Oriente porque no ven esto una afectación directa. El S&P 500 está en el pre-market 1,2 arriba, el Nasdaq está 1,3 arriba y el Dow Jones está 1,8 arriba. Esto es sorprendente teniendo en cuenta que es lunes y que a pesar de todo parten de una vara más alta de la que esperábamos. La volatilidad sigue altísima, subió 12 puntos del viernes a hoy en el pre-market. Acuérdense, este es un mercado que está cerrado. El pre-market significa que se están operando posiciones mucho antes de que abran los mercados con un precio real. También podemos ver que el Bovespa sigue en caída como el viernes, 0,5% abajo, que el índice Merval no recupera 1,2% abajo antes de que abra, y así le pasa al resto de los activos que también están operando en los distintos países de Latinoamérica. Cuando miramos el petróleo, si miramos lo que está ocurriendo con el barril en este momento de crudo cash al contado, vemos que el petróleo está acercándose a los $100 en el caso de Brent. La soja en este momento en Chicago está a $428 por tonelada, es un 0,3% arriba respecto del viernes. Tenemos que mirar qué pasa con el oro. El oro está bajando 0,8% abajo respecto del viernes, esto es $4.795 la onza. Y por último nos queda para cerrar que todas las acciones norteamericanas, al menos las más importantes, las que lideran los índices bursátiles más grandes, como Nvidia, Apple, Google, etcétera, están todas pintadas de verde. Hoy es un buen día, o al menos va a ser un buen día para el mercado bursátil. Volviendo a las noticias de la Argentina, tenemos que decir que el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires tuvo que ser operado en España de urgencia por temor a que desarrollara una peritonitis. Aparentemente le encontraron un cuadro agudo de apendicitis en Barcelona y no pudo volver y regresar al país con el resto de la comitiva. Estamos hablando de Bianco, que es el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco dijo que todos los gastos lo pagó la aseguradora de viajes que contrató para poder ir hasta allá. Esto no le significó ningún gasto a la provincia de Buenos Aires. Le van a dar el alta hoy lunes, pero va a tener que estar al menos 4 días, no sé si internado, pero al menos en reposo antes de volver a tomar un vuelo para volver a la Argentina. El PRO y la Libertad Avanza tienen una tensa relación en la ciudad de Buenos Aires por el distrito. Quieren presentarse elecciones de manera independiente, quieren competir por la ciudad de Buenos Aires. Todavía no está muy claro cómo van a ser los movimientos políticos. Carina Milei, Mauricio Macri y la incógnita de Patricia Bullrich es lo que definiría en los próximos días, en las próximas semanas, cómo va a quedar el mapa para el 2027. En Casa Rosada se evita confirmar a la ex ministra de Seguridad como candidata, que sería la ideal, teniendo en cuenta que conoce a sus contrincantes. Y por último, una mala noticia: falleció a los 86 años Luis Brandoni. Era y fue un actor muy reconocido, no solamente en la Argentina, sino también en el exterior. Estuvo internado en el sanatorio Güemes después de una caída que sufrió y quedó internado para ser estabilizado. Finalmente, después de esa internación que ocurrió hace más de una semana, quedó ahí y empezó a verse deteriorar su salud. Ahora lo van a velar en la legislatura porteña. Ya hay personas haciendo fila para participar del evento. Son las 7:54 de la mañana. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Now. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo.
Boleta Digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica. ...97.9... Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now, con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos.
979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto. Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Hermosa mañana de lunes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día, 8 de la mañana en todo el país, me sumo, Juli, Paulita. Buenos días. ¿Cómo estás? Hay que ponerle onda el lunes, ¿no? Siempre, en todos los casos. Máxime si venís de una derrota, si venís de un superclásico. Que lo termina amainando, aplacando un poco, el bochorno del final, el penal que no cobran, esa barbaridad de que el VAR no convoque, un empujón artero, que en cualquier lugar de la cancha es penal. No va a disputar la pelota. No va a disputar la pelota, bloquea, lo intenta desplazar a Martínez Cuarta, al chino, todo bien, pero al final del día 1-0 para Boca. Creo que describe más lo que pasa en la AFA, lo que pasó ayer con el River Boca, que lo que estrictamente sucedió con una victoria bien lograda, bien jugada. Boca pudo ampliar la diferencia, estuvo más fino, jugó mucho mejor, se paró mejor, más allá de los primeros minutos donde River hizo mucho. Tal vez la lesión de Drussi cambió un poco la perspectiva y el partido. Pero lo cierto, Paulita, que los hinchas de River no tenemos la mejor mañana, no hay duda. Se perdió el invicto, del Chacho Coudet. River no produjo futbolísticamente lo que venía haciendo y hay preocupación respecto a si esto tiene impacto anímico o no en un plantel que venía muy golpeado, que definitivamente resurgió con el Chacho y que había tenido realmente actuaciones muy, muy notables. Bueno, veremos. 11 detenidos, más de 550 actas labradas, 72 trapitos demorados, incluso ataúdes secuestrados, que son parte del folclore del fútbol en muchos casos, qué sé yo. La verdad que corresponde... quedaron detenidos 2 personas de 25 y 28 años por hurto de cadenas de oro a simpatizantes que se dirigían al estadio. Inclusive, según comunica la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de lo que el Ministerio de Seguridad desplegó como operativo para este superclásico en las inmediaciones del Monumental, y el personal de la Dirección de Prevención de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien lleva adelante todo esto, una policía que se creó, una fiscalía que se creó cuando Máiquez era efectivamente fiscal general de la ciudad ya por 2020 en épocas de pandemia. Y que vino muy bien a la postre para este tipo de cuestiones. A 2 hinchas le hicieron actas por portar armas no convencionales, un cuchillo de cocina y un cortaplumas. Muchos por atentado y resistencia a la autoridad terminaron siendo también arrestados. Y entre las 250 personas que viajaban en los micros, se labraron 6 actas por suministrar bebidas alcohólicas y se incautaron 20 botellas. Acá podrían haber hecho incautaciones mucho más masivas, ¿no? Yo lo que no entiendo es... Ojo hurto lo que vas a es, decir. No, pregunta. Hurto es cuando vos no te das cuenta que te extraen lo que tenés. No es, robo es cuando te paran, te enfrentan y te sacan. Hurto es te lo sustraen sin que te lo detectes. ¿Cómo es la diferencia? No, robos, hurtos. Ah, es lo mismo. Es lo mismo, o sí. sea, El hurto o el robo es lo hubo mismo. gente que se sometió a una situación casi de violencia, podríamos decir. Sí, no, dame la cadenita, o te la O te la corto arranco. y te la arranco, sí, claro, no. Ah, sí, estuvo Efectivamente. picante entonces. Sí, siempre es tan picante, incluso entre los propios hinchas, estamos No, hablando ya de todo sé. lo que pasa en el mundo River, o Como aquellos que sabrás, se yo dicen no voy a la cancha, o Pablo. jactan de ser ¿Hurto es sin hinchas. violencia? No sé, me dice Joaquín, hurto es sin violencia. Bueno, pero tiene razón Paulino, si te arranca la cadenita y no te das cuenta, es sin violencia. Sí, pero te la arrancaron y el robo te lo Y la produjeron. perdiste. Pero está bien, es una buena digresión que podemos precisar en el transcurso de la mañana. Bueno, me parece que es como el denominador común, más allá de la derrota de Racing, lo que escuchábamos de Gustavo Costas. El empate, sí. El empate muy compungido por la falta de actitud y demás, que veremos en qué decanta.
Y el resto de los partidos, que en un ratito vamos a volver a repasar con Paulita, lo que se viene, además, lo que dejó el fútbol europeo, Sí. y la derrota del equipo del Cholo Simeone en una nueva final con un penal errado por Julián Álvarez. ¿Es así? Porque no lo vi, pero Sí, escuché al pasar. erraron penales ya en esa tanda frente a la Real Sociedad. Además, se estaba repitiendo una final que se había dado hace ya varios años. Los mismos rivales, también un partido que se definió por penales y bueno, el mismo resultado, la Real que fue quien se quedaba con el título. Después hay un robot récord esta mañana que aparece en la tapa del diario La Nación, donde derrota a los humanos en la media maratón. Hubo varias maratones en distintos lugares del país, qué sé yo, este fin de semana, entre otras la de New Balance en Mar del Plata, Sí. que corrieron algunos amigos, más allá de otras que hubo en distintos puntos del Vos país. fuiste a eso, ¿no? A correr la maratón, fui a festejar fuiste. mi cumpleaños, que le pasaba formidablemente La bien. maratón del cumpleaños, digo. La maratón de cumpleaños. A los Tenés gitanos. razón. Ahora sí, muy bien, sí, claro. Bueno, pero lo cierto es que este robot récord derrotó a los humanos en esta media maratón y es furor y está en tapa y sucedió en China, donde todo parece llegar antes en este mundo complejo, donde Estados Unidos intenta batallar por digamos, continuar con una hegemonía que probablemente ya no sea tal. De hecho, es un mundo bipolar y cada vez parece tener sesgos crecientes de una preeminencia, hegemonía, dominancia por parte de China más que de Estados Unidos de cara a lo que viene. Porque China multiplica mucho más rápido la producción de lo que hace o lo que lo hace Estados Unidos. Y China además tiene, por cierto, más de 5 veces o 4 veces similar la población, efectivamente, de los Estados Unidos. Claro. Y en perspectiva creció en los últimos 20 años lo que Estados Unidos creció en 80. Entonces, claro, estamos en la dimensión de un mundo que nos cuesta entender porque nos queda lejos, porque nos queda con una cultura inmensamente diferente en muchos temas, porque el idioma es una barrera y porque eso no es menor, pero la vinculación es tal que ya hoy es el principal producto importado que tiene la Argentina. Es decir, no hay lugar del mundo de donde Argentina compre más cosas que China. Y ya no son productos finales, son insumos de construcción, son insumos para la industria. Y las inversiones que están fluyendo también en buena medida son chinas, y en la región en particular también son crecientes. Sí. China le está proveyendo los autos eléctricos a buena parte de la región, pero también los buses eléctricos. 4.000, por ejemplo, a Chile, 600 que se los dio a Nicaragua. Después en un ratito vamos a hacer un poco todo este análisis que me parece que es muy, muy interesante. Nosotros miramos Occidente, nos sentimos parte de Occidente. Nuestra alianza estratégica en términos generales ha sido con los Estados Unidos, más allá de los vaivenes. Y nos sentimos parte de los países que tienen democracias occidentales liberales. Y es nuestro faro. Pero hay un mundo que eventualmente está pulseando con esa hegemonía norteamericana que tiene cada vez más fortaleza y se ven en pequeñas grandes cosas. Una de ellas es esta que acabo de contarles entre tantas otras probablemente. Bueno, les cuento un poco dónde estamos, ¿les parece? Por favor. Antes quiero sí marcar lo que creo que fueron algunos hitos, ¿no? Primero, un enorme abrazo a la familia del Beto Brandoni. Se fue un ícono, realmente un ícono del cine y el teatro argentino. Un tipo extraordinario que además tuvo su paso por la vida pública, la vida política, un apasionado, radical. Un tipo formidable. Luis Brandoni. Falleció a los 86 años y ayer lo comunicó su amigo de toda la vida, el querido Carlos Rottenberg. Estaba convaleciente, estaba internado, su estado era delicado, se pedía por él, se hacían oraciones. Bueno, se fue el Beto Brandoni. Yo creo que todos recordamos alguna película de Beto Brandoni. Todos. Todos hemos visto alguna escena donde Brandoni marca un hito. Bueno, Esperando la carroza, por ejemplo. creo que fue icónico, Sí. naturalmente en los 80, pero más acá también tenemos Sí, miles de nada, producciones. la última. Obras de teatro. Bueno, en un ratito vamos a repetir, vamos a jugar un poco en la mañana con eso. Sí. Creo que Brandoni es una parte nuestra. Bueno, hoy finalmente es la primera mañana que nos despertamos sin Beto Brandoni, para ponerlo en estos términos. ¿Está bien? Así que es un hito y un tema no menor. Después, todo lo que pasó el fin de semana con distintos espectáculos, Joe. Sí. Lo de Tini, por ejemplo, en Rosario, con Nicky Nicole invitada el sábado en el Coloso del Parque Independencia, totalmente repleto, fue uno de los hitos del fin de semana. Entre otras tantas cosas, Tini que llevó su espectáculo a Salta en las últimas horas. Pero después está lo que pasó con el cura Guillerme. Ah, eso fue tremendo. Pero el padre Guillerme es maravilloso, portugués, cura portugués, estuvo el embajador Gonzalo Teles
incluso con él en la previa, es el cura DJ. Yo no tomé magnitud y dimensión de su trascendencia, importancia, su anclaje en los sectores jóvenes, hasta que observé, como muchos de ustedes, estas más de 100.000 personas que atestaron Plaza de Mayo para disfrutar un espectáculo que a esta hora, creo, marcó la agenda a fuego de un fin de semana que estuvo copado por distintos hechos, por distintos acontecimientos, por múltiples eventos, pero que en este fragmento además encuentra algo adicional a lo que estamos acostumbrados en este mundo belicoso, de confrontación, de batallas continuas, de polarizaciones extremas. En homenaje al Papa Francisco, un año de su muerte, esto pasaba en Plaza de Mayo el sábado por la noche. Gracias por eso. Les quiero pedir un favor. Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuídense. Cuídense la vida. Cuiden la familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños. Cuiden a los viejos. Que no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie, dialoguen, que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón. Y acérquense a Dios, Dios es bueno, Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo, Dios es Padre. Y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre los cuide. Y por favor no se olviden de este obispo que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí. ¿Dónde estamos? El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, definitivamente me parece que es icónico. Muchos van a guardar en la retina los que estuvieron allí este momento. Sí, pero me parece que el mensaje es sublime. El mensaje es un todo. Un todo. Un todo. Bueno, ¿dónde estamos en Argentina este lunes a las 8:02 en todo el país? Vamos a hacer una especie de semblanza, una pincelada de arranque de lunes, aunque sea con algunos, estar atentos de lo que vamos a hablar en el transcurso de esta mañana. Bueno, en principio tenemos una tragedia en el rally en Córdoba que tampoco quiero dejar pasar por alto, en Mina Clavero, donde un espectador termina perdiendo la vida, de 25 años, un joven, y otra mujer resultó con una fractura de tobillo, más allá de algunas otras personas que fueron intervenidas. El paraguayo Didier Arias no pudo controlar su Volkswagen Polo y se despistó en una zona donde había muchísimo público. La fecha fue suspendida, se realizaba de manera conjunta entre el sudamericano y el argentino. No lo pasaron nada bien en Mina Clavero, que es un lugar habitual. Vos sabés que Córdoba es el lugar del rally, entre otras tantas cuestiones. No solo es la docta, sino que además es el lugar del rally, además del corazón de mi país, como decía de la Sota. Bueno, ya en términos más políticos. Más allá de eso, desde anoche y hasta el viernes tenemos cierres y desvíos en autopistas y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires por mantenimiento. En un ratito lo vamos a estar conversando todo con, naturalmente, Romina Wiener, y nos va a dar algunos detalles que no van a ser menores. En una ciudad donde estamos también en la perspectiva de recibir otra vez agua. Vuelve a llover. Esas lluvias que, cuidado, podrían generar también muchas secuelas en el norte argentino, porque Tucumán, por caso, está bajo alerta amarilla, con previsión de lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, ráfagas de viento, a eso me refiero. Bueno, ayer fue San Expedito y también hubo aquí y allá muchísima gente que fue naturalmente devota a expresarle su admiración y devoción, el patrono de las causas urgentes, tanto acá como en cualquier otro lugar de la Argentina. En Valvanera tuvimos el ícono del encuentro más importante en términos de gente. Pero eso también pasó en el transcurso del día de ayer y fue otra de las cosas que el fin de semana dejó atrás. Así como también el incendio en el edificio de
Libertad de la Armada Argentina, con 75 evacuados y 5 heridos. Fue de grandes dimensiones. Provocó evacuaciones, 5 personas afectadas por inhalación de humos. No pasó a mayores, pero pudo haber sido más preocupante. Y de hecho fue una noticia que se distribuyó, se extrapoló a buena parte del mundo. Bueno, por supuesto tenemos la visita del presidente Milei en Jerusalén, donde ratifica su alineamiento con Israel y firma los acuerdos de Isaac, que son básicamente 3 memorandos de entendimiento. Te podemos adentrarnos un poquito en el capítulo de cada uno, les va a contar Juli detalles. Milei ayer anunció que va a comenzar a funcionar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, esto a partir de noviembre, sí. ¿cierto? Que será una aerolínea... Son 2 aerolíneas estatales, IAL, que es la israelí, y Aerolíneas Argentinas, que van a tener código compartido y van a volar directo. O sea, tanto la estatal israelí como la estatal argentina. Exacto. O sea que Aerolíneas que cerró rutas internacionales va a volver a volar a Israel como ruta. Habría que ver si es rentable o no es rentable. Bueno, claro, para el día después, ¿no es cierto?, en la lógica de Milei. Bueno, Milei cantó libre en Israel durante un ensayo por el Día de la Independencia. Veremos si lo canta hoy o no, pero sí, se supone que sí, ¿no es cierto? El clásico de Nino Bravo, a eso voy. Estuvo ayer en un ensayo en Monte Herb. Bueno, después con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y sus respectivos respaldos, en el transcurso de lo que fue la visita del equipo económico en Washington, donde destraban además parte del acuerdo y la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional, que destraba $1.000 millones para la Argentina. José Luis Daza fue el que habló, vos compartías algunas definiciones ayer con Luis Majul, donde destaca un giro de 180 grados en la imagen global de la Argentina tras las reuniones en Washington. Esto es interesante, porque parece haber en algún punto alguna disociación en algunos núcleos, no en todo el país, pero en algunos núcleos del conurbano, Ciudad de Buenos Aires inclusive, sobre la perspectiva que el mundo tiene de Milei y lo que los argentinos sienten por Milei. De un presidente que además estuvo 1 de cada 7 días, un día por semana fuera del país. Que hizo más viajes al exterior que al interior de la Argentina. Que visitó más veces el exterior, insisto, que el interior de la Argentina. Bueno, probablemente eso tenga que ver con haber puesto otra vez a Argentina en góndola, como dicen algunos, poder haber fijado atractivos sobre el país. Por ahora el flujo masivo de inversiones parecería no estar llegando, salvo zonas estratégicas, y habrá que ver cuántos de los extranjeros y los volúmenes de inversiones pueden ser los que sean atraídos con el proceso de privatizaciones, que ya está hasta el caer, que se está empezando a ejecutar y que el gobierno lo requiere además para juntar dólares, básicamente para sostener un equilibrio fiscal o superávit fiscal en el mejor de los casos, que efectivamente se empieza a complicar y mucho. De hecho, hoy el cronista en tapa da cuenta de que los exportadores, a todas las múltiples advertencias que hacen muchos sectores de la economía, también advirtieron que llega hasta 8 meses el atraso en el pago de los reintegros en las exportaciones. Cada vez que uno exporta, paga un impuesto que después la reintegra el propio Estado. Eso no se está produciendo con fluidez como debería ocurrir. En general las demoras son 60, 90 días, hoy está a 8 meses. O sea, no le pagaron todavía agosto o septiembre algunos exportadores del año pasado. Y eso es porque se pisó un poco el nivel de gasto, se sentó el ministro sobre la caja para sostener el superávit fiscal a rajatabla. Eso implicaron las demoras en el área de salud en el PAMI, eso implicaron la demora en el pago de los subsidios al sistema de colectivos. Eso gestó o generó también la demora en algunas otras dependencias del sector público y los giros a provincias, que también estaban bastante pisados, los giros que son automáticos, a eso me refiero, y la acumulación de deudas con algunas, como por caso la Ciudad de Buenos Aires, que llegó a los 800.000, casi 800.000 millones de pesos en los últimos meses, aunque Jorge Macri dijo el jueves con quien les habla que está optimista respecto a que rápidamente se destrabe, que hay muy buen diálogo con el ministro Luis Caputo, son amigos en lo personal hasta donde sé, más allá de que por ahora, como dicen en el campo, el poncho no aparece, digamos, y la plata a la ciudad no se la giraron. En tiempo y forma, eso voy. Bueno, más allá de eso, después está todavía vigente lo que va a ser un denominador común esta mañana, veremos con qué repercusiones, con qué, yo diría, caudal, que son la ola de amenazas de tiroteos que afectó a varios colegios del país y que tuvo en el viernes probablemente una especie de clímax más relevante que cualquier otro día. Hubo algo así como 500 colegios afectados por estas amenazas, con múltiples ciudades que tuvieron patrulleros en la puerta de las escuelas. Hay pedidos hoy, en algunos lugares del conurbano, para que los padres acompañen a los hijos. En otros colegios, ¿qué pasó? Perdón. En algunos lugares inclusive, hoy, le han pedido, no solo a los padres que los acompañen, sino que en otros lugares le están pidiendo que vayan con los útiles en bolsas
donde uno los pueda identificar. En otros casos, les están revisando las mochilas, lo cual produce muchas demoras. Bueno, así las cosas. El problema es que en algunos colegios de Gualeguaychú no se dictó clases directamente por las amenazas el día viernes. Eso ocurrió en algunos otros colegios, se hicieron jornadas de reflexión, se pospusieron las clases normales de muchos establecimientos, pero esto atravesó toda la Argentina. Yo estuve en Mar del Plata, en Balcarce, no hubo clases en 3 colegios, por ejemplo, el viernes. En Mar del Plata, en 8 colegios, hubo amenazas de bomba el viernes. Amenazas de tiroteos, etcétera. En algunos es federal, es un problema federal. Llegó a todos los lugares. Hay medidas de la policía de la provincia de Jujuy que van a ser muy estrictos respecto a estos hechos cuando se los detecte. Hay personas imputadas en la provincia de Córdoba, 3. Sí. Hubo un detenido en Rosario ayer. Y después el hecho emblemático de lo que pasó en La Pampa, con un estudiante que termina que amenaza con matar a tiros a docentes. Y en su casa, tras el allanamiento que produce la justicia después de esta amenaza, cuando detectan quién era, registran y secuestran armas largas, cortas y equipamiento táctico, que eran todos del padre, pero el chico había escrito en el colegio: voy a matar a tiros a docentes. ¿Se entiende? Entonces, obviamente la preocupación es extrema. Jaldo, que firmó un decreto, el gobernador de la provincia de Tucumán el miércoles, advirtió que las amenazas son delitos. Hubo al menos 15 denuncias, dijo que van a aprender y también a expulsar a los estudiantes que sean identificados. De hecho, esta mañana se confirmaría la expulsión de unos 10 estudiantes en Tucumán. Entonces, la situación ya reviste aspectos mucho más delicados de lo que pensábamos, más allá de que sea un desafío viral de TikTok, que sea mayor, menor, que estemos frente a la perspectiva de hechos que se concreten o no, estamos en una especie de psicosis colectiva muy compleja para una comunidad educativa que no está sabiendo cómo absorber todo lo que le está ocurriendo ni cómo abordar en muchos casos esta misma problemática. Ahora, te cuento algo. Como Estado, vos no podés intervenir en una red como TikTok. Si esto hubiera pasado, por ejemplo, en Instagram, que es una compañía norteamericana que cotiza en el mercado de capitales, automáticamente hubieran puesto un freno a la divulgación de este tipo de videos. Pero en TikTok es como en X, no hay control. Entonces, por más que vos bloquees o denuncies a un usuario, se multiplican. Te lo digo porque soy usuario de TikTok y tengo 36 cuentas falsas a mi nombre con mi foto que nunca pude dar de baja y le piden plata a la gente para estafarlo. Que es lo que me pasa a mí en otras plataformas, etcétera. Sí, a vos te pasa pero hablé con abogados en Irlanda, que es donde está la sede central, y no hay forma. No, y sabés que tampoco hay forma de que muchas... Bueno, eso es muy grave, por eso hay que regularlo. Claro. No sé si hay que regularlo, pero hay algunas redes que funcionan bien y otras que no. Sí. Esto es tierra de nadie. Está bien, pero Elon Musk tampoco te permite eso. Claro. Entonces es amo y dueño y señor de una red de las más importantes en el mundo, con lo cual por eso hay que regularlo. Acá hay un temor a la palabra regulación. El Estado está para regular. Justamente, el Estado está para arbitrar intereses contrapuestos, pero lo que te estoy para que el gigante no haga lo que le plazca y para preservar... Estoy de acuerdo, en ese punto estoy de acuerdo con vos. El punto es que ningún país del mundo desarrollado ha logrado esto. Bueno, lo está haciendo Europa ya. Pero no logran frenarlo ni a TikTok ni a X. Pero están multando a Google aquí y allá. Claro. La Argentina no ocurre. Están obligando a múltiples plataformas a dar de baja cosas. Los países están determinando que adolescentes no pueden tener perfiles ni redes sociales activas hasta los 15 o 16 años, dependiendo de los Eso sí países. Pueden hacer. Correcto. Eso pueden hacer. Yo creo que todo eso es parte de lo que tenemos que ver, porque hoy es más importante muchas veces el delito digital, ¿no es cierto? Sí. Muchas veces, por las estafas, por lo que implica psicológicamente para los chicos, digamos. Totalmente de acuerdo con vos. ¿No es cierto? Así que, yo creo que pueden regular esto que vos decís de quiénes son los que participan de la red, pero no pueden regular el contenido dentro de la red. Y eso es lo grave, porque si alguien se te filtra, puede exceder igual el contenido. Eso es muy cierto, y hay un debate ahí, si quién determina qué puedo poner, qué no puedo poner, ¿no? Sí. Pero bueno, es un tema este lunes, yo te diría, muy, muy relevante. Mientras tanto, hay que ver si el gobierno va a eliminar las PASO o no, si va a presentar la reforma política. Parece que hicieron cuentas, no le dan los números y por eso está todo bastante más complicado. En el mientras tanto, no sé, de la crisis Adorni, hubo nuevas duras críticas de Nicolás Márquez ayer contra el jefe de gabinete. Es un piojo resucitado aferrado al poder. No sé. Piojo resucitado aferrado al poder. Biógrafo de Javier Milei hablando del jefe de gabinete de Javier Milei. En España, donde estuvo Kicillof, en Barcelona, donde se juntaron 4 presidentes, Lula, Yamandu Orsi, Petro, Sheinbaum de México, todos del progresismo, de la centroizquierda. Allí también estuvo Kicillof, no estuvo en la foto, pero se reunió con varios de ellos.
una de las cosas que quedó es que Carlos Bianco tuvo una apendicitis, ¿no? Sí. Y efectivamente lo tuvieron que operar de urgencia. Por lo tanto, va a estar volviendo recién sobre el fin de semana, no puede volar, salió bien de la operación. Hasta hoy estaba internado, le daban el alta más tarde. Exactamente. Bueno, después estamos viendo algunos conflictos potenciales para esta semana. ATE anunció un paro en la ANAC para el día de mañana. Veremos si se cumplimenta o no, eso podría perjudicar los vuelos. Recuerden que con la reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional y el despido de 140 empleados contratados, finalmente los meteorólogos resolvieron hacer un paro entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía del viernes, con lo cual, como no va a haber registros, no va a haber información, se suspenderían todos los vuelos, tanto los despegues como los aterrizajes, si esto finalmente se confirma. Hoy en Córdoba hay que ver qué le dicen los docentes a la propuesta última de Yarlora, si se destraba o no el conflicto. En un ratito contamos un caso de lo que pasó en Aguaray, donde una familia por la ruta 34 viajaba, una pareja, y en un control de gendarmería en el norte de Salta, le descubrieron 23 kilos de cocaína que estaban ocultos en el auto. 23 kilos de cocaína. Mamita. Mamita. Y después todo lo que hay en torno a la AFA, que no es poco. Con una entidad bancaria que le cerró las cuentas por más de 10.000 millones de pesos a la novia de Tobillino. Ya no es solo Tobillino y Tapia. También la novia, tras una denuncia del Banco Central. La firma Coinag de Rosario recibió depósitos multimillonarios en pesos y dólares a nombre de María Florencia Sartirana y otro presunto testaferro del tesorero de la AFA. Con lo cual, me parece que también la crisis de la AFA llegó para quedarse, se va a potenciar y va a tener más resolución en medio de probablemente más resoluciones judiciales por venir. 8:26 en la mañana. De vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad